Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Vida Wellness, tu verdadera guía de medicina preventiva. En esta segunda temporada hemos tocado algunos tópicos interesantes de medicina preventiva y en el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Y especial porque me tocó hacer la carrera de medicina con ella en el mismo grupo en el año que lo dejamos en suspenso, pero fuimos compañeros en la Pucamaima durante toda la carrera y hoy en Santiago seguimos siendo parte de la medicina de nuestra ciudad. Ella es Vianna Curi, ella es reumatólogo. Le damos la más cordial bienvenida, Vianna, a este Vida Wellness. Gracias, Luis. Me siento sumamente honrada con esta invitación que me hacen para participar en este programa. A ti por estar aquí. Vianna, mira, ¿de dónde tú eres? ¿Por qué estudiaste medicina? Cuéntanos algo de tu vida. Bueno, yo soy de Santiago, nací en la Restauración, vivían mis padres en la Restauración, número 35, eso es exactamente casi colindando con la Juan Pablo Duarte, frente al Parque de los Chechaces. Y ahí estuve hasta Clínica los 7 Doctor años. González. Sí, y la clínica la construyeron, ya yo había nacido. Me imagino. Entonces, cuando salimos de ahí, yo tenía 7 años, luego nos mudamos a la Eugenio Deschamps, que queda entre la Juan Pablo Duarte y Sabana Larga. Sí, la conozco. Pedro Francisco Bonó y Carreras, ahí. Es una callecita corta. Y ahí estuve hasta los 16. ¿Dónde estudiaste tu colegio? ¿Dónde hiciste tu grado de medicina? ¿Y por qué estudiaste medicina? Ok, yo comencé en el Colegio Santa Ana. Había una prima mía que estudiaba ahí, me llevaba varios años. Y unas amigas vecinas que con ellas, nos juntábamos para ir al colegio juntos. Había un autobús que nos recogía. Ya en quinto curso de primaria, ya mi prima había terminado, entonces me pasaron al Sagrado. Entonces ya en quinto entré al Sagrado Corazón de Jesús. Ahí terminaste. Ahí terminé. Luego Pucamaima. ¿Y por qué medicina? ¿Tu papá era médico? No, yo tenía un tío médico, tío Amin Curi, el de la Policlínica Curi, otro tío Opinio Rodríguez. También eran personas, en esa época, tú sabes, el médico era entregado a la medicina, era una pasión. Era casi como los curas. Era parte de la familia, el médico Sí, era como el cura. como el cura, Sí. exacto. Y yo desde los 5 años recuerdo desde quinto curso de primaria, que le dije a mi mamá, yo voy a estudiar medicina, me encantaba la biología. Y ella me decía, tú eres muy joven todavía para decidir. Pero ya desde quinto curso decidí que era medicina y era medicina. Y entonces te gradúas en Pucamaima y te especializas en Hice medicina interna. medicina interna. ¿Cómo me gustó la medicina interna? Bueno, cuando entramos, en el internado, tú recuerdas que en esa época hubo una huelga. No me lo digas, no me lo acuerdo. Grandísima. Eso fue complicado, pero defínelo tú. A mí me tocó rotar por medicina interna. A mí también, los 3 meses de la huelga. Entonces me gustó. O sea, el primer mes fue como interno, pero ya sí. Los otros 2 meses era como R1. Un R1. Me gustan los retos y como que esa nueva posición sin tenerla, ¿verdad? Pero teníamos una gran responsabilidad sí. De R1 sin ni siquiera haber... Era el primer ciclo de internado. Claro. Me gustó muchísimo. Sin embargo, yo entré a estudiar medicina fue pensando ser pediatra. O sea, me encantaba la pediatría. Muy lejos. Y cuando pasé, me gustó mucho la medicina interna. Pero cuando roté por el Arturo Grullón, yo lloraba todos los días. Porque un niño que le faltaba ese medicamento, porque el otro que... Un cáncer. Sí, con cáncer, que no tenían los recursos, que yo dejaba el niño en un servicio y me iba para la casa con todo lo que podía haberle conseguido para que el niño esté bien, que si un antibiótico, que si lo que sea. Y volví al otro día y se había muerto porque la dosis de penicilina o de lo que sea no se le puso. Por las precariedades que había en ese momento en la medicina época, pública. Sí. Era muy triste eso. Y yo todos los días lloraba. Yo sufría. Mi mamá me dijo, tú no puedes ser pediatra. Y ahí entendí, me gustan los niños, pero los niños sanos. Y sí, me decidí por la clínica. No me gustaba la parte quirúrgica. Bueno, me gustaba todo, pero yo decir, voy a vivir de la medicina, voy a hacer algo que sea quirúrgico o la ginecobstetricia, no me llenaba. Era la clínica y por eso opté por medicina interna. Y entonces, posteriormente hiciste la reumatología. Sí, hice los 4 años de medicina interna en el Estrella Ureña, como era el Instituto Dominicano del Seguro Social. A los mejores residentes le daban una beca, nos daban una beca
para ir 6 meses a México, al Instituto Mexicano de Seguro Social. Con ese acuerdo, rotábamos allá por lo que queríamos. Como te digo, a mí me gustaba mucho la acción y yo decía que iba a ser intensivista. Sin embargo, que era una innovación en ese momento. Sí, no había ninguna... Empezaban los estaba comenzando. Intensivistas. Sí, correcto. Y no había ninguna mujer intensivista en esa época. Entonces, sin embargo, el doctor Cordero, a quien quería muchísimo, fue un tutor y era como un padre. Cordero, el cardiólogo. Enrique Cordero. Sí. Me dijo, mira, Vianna, mire, doctora, porque era muy respetuosa. A usted dice que se va a ir a México, va a ser intensivo. Ya yo tenía 2 hijos en la residencia. Sin embargo, yo sé que usted es una persona muy familiar, muy entregada a la familia. Le voy a decir algo, si hace intensivo, olvídese de la familia. Y yo sé que eso es algo que usted no quisiera. ¿Qué le parece si usted rota por reumatología? Él fue la persona que te inspiró. Él fue el que me inspiró. Aquí no se enseñaba reumatología, sí. No. Ni siquiera inmunología, no nos dieron inmunología nunca. Y la verdad, yo siempre digo, era una expresión de mi mamá. El que se lleva de consejo muere de viejo. Entonces yo dije, es verdad, bueno, lo voy a intentar, doctor. Y la verdad que cuando conocí la reumatología, también me enamoré porque era todo medicina interna más inmunología. Me tuve que emplear a fondo, sí, yendo a biblioteca ya, con libros de inmunología. Los libros de inmunología, eso era día a día, para ponerme a actualizarme porque aquí no se enseñaba. Tú sabes, Vianna, que quizás el término no es muy conocido en la población llana. Este es un podcast, ese es un ejercicio que hacemos, un conversatorio, para que los conceptos le lleguen a la población llana, al que nos está viendo, al que se conecta, pero no el personal médico, es a la población en general para que aprenda un poco de la medicina. Sin embargo, reumatología, a veces la gente no entiende cuando lo derivan o lo recomiendan o lo mandan a un reumatólogo, preguntan, yo no soy viejo, porque la gente como que entiende que la reumatología es dolor reumático, y el dolor reumático es de los viejos, entonces ustedes solamente están para los viejos, concepto que es totalmente errado. En ese sentido, yo creo que la entidad más popular, o quizás más conocida, y la que vamos a hablar un poquito ahora, es la artritis reumatoide. ¿Qué es la artritis reumatoide? La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria autoinmune. ¿Qué significa autoinmune? Autoinmune quiere decir que tu propio organismo crea unas sustancias que destruyen órganos específicos del mismo organismo. En este caso, la artritis, o sea, el propio organismo produce unas sustancias que, para que la población entienda, se llaman citoquinas, pero es como, yo siempre le explico, es como que yo tengo un guardián a quien le estoy pagando para que me cuide de los ladrones, ¿verdad? De los externos. Y ese guardián te se roba. Vuelve loco y comienza a golpear a todos los de adentro. A dispararle. Sí, entonces el daño lo causa una sustancia que produce tu organismo. Y eso pasa en la artritis reumatoide. Correcto. Entonces inflama la articulación. ¿Qué tan frecuente es la artritis reumatoide? Bueno, la artritis reumatoide, dependiendo de la etnia, varía mucho. En este país, por ejemplo. Sí. En los latinos se habla de un 1.5% de la población que se afecta con artritis reumatoide. O sea que nosotros tenemos 150 o 200,000 personas potencialmente enfermas de la artritis reumatoide. ¿Y esto cómo empieza? ¿Cómo una mujer, un hombre, un adulto, un niño, un joven se da cuenta de que puede tener artritis reumatoide? Comienza con inflamación articular. O sea, se le hinchan. Las articulaciones o las coyunturas, como conoce la gente. Realmente, para hablar de artritis tiene que haber inflamación articular, que es como le explico a los pacientes. Todo lo que es itis es inflamación. El dolor articular no es artritis, para que la gente lo tenga claro. Entonces, cuando hay inflamación articular, ya eso es un aviso. Inflamaciones de las articulaciones pequeñas de las manos y de los pies. Comienza aquí en estas, aquí a nivel de las metacarpofalanges, en las muñecas. Es dolor. Básicamente manos y pies. Manos y pies al inicio. Y es simétrico, o sea que si me afectó un dedo me puede afectar el otro. No necesariamente tiene que afectarlo a todos, pero sí existe la simetría. O sea, las características son inflamación articular, simétrica, poliarticular, que sea manos y pies. Ya después, a medida que avanza, puede afectar cualquier articulación que uno se pueda imaginar. Incluso la columna vertebral. Sí, aunque la columna es más afectada en las espondiloartrosis, que es más esqueletoaxial. Sí. ¿A partir de qué edad una paciente empieza a mostrar los signos y síntomas de una artritis reumatoide? Okay, voy a tomar el punto de la edad, ¿verdad?
Como tú mencionaste, en cuanto a la edad, la gente que va al médico o que dice, que le mandan al reumatólogo, que le dicen, no soy viejo. ¿Por qué? Porque la mayor frecuencia de visitas al reumatólogo es por artrosis, como tú mencionaste, ¿verdad? Pero son dos cosas diferentes. Claro. Artrosis tiene que ver con la parte degenerativa. Claro, la edad. Ahí, exacto, ahí te vas poniendo viejo, tu organismo se va desgastando y por ende vienen las inflamaciones articulares que son las artrosis, ¿no? Correcto, se desgasta el cartílago. El cartílago. Que, por ejemplo, puede ocurrir en personas más jóvenes, pero es por sobreuso, como los deportistas, los tenistas, futbolistas, a 35 años o 40 son viejos, pero por el trauma continuo. El desgaste. Entonces, volviendo al punto de la artritis, o sea, la artritis reumatoide, la edad, tenemos afectación desde la infancia temprana, niños pequeñitos, hasta los adultos. Generalmente en los adultos comienza entre la 4ª y 5ª década de vida. Es la edad promedio, aunque ahora estamos viendo casos de artritis reumatoide en edades más tempranas. También está la artritis reumatoide de inicio tardío, que puede comenzar de los 70 años en adelante. Okay. Y tenemos la artritis idiopática juvenil, que es la artritis reumatoide en la infancia. Okay. Desde que el niño es pequeñito hasta los 16 años se considera artritis reumatoide. ¿Es hereditaria? El término hereditario no puedo decir que es hereditaria, pero sí tiene predisposición genética. Okay. O sea, existe en la familia miembros que tengan una enfermedad autoinmune, llámese artritis reumatoide, lupus, esclerosis sistémica. Por ejemplo, pueden tener pacientes con miastenia gravis, con ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, cualquier enfermedad autoinmune que exista en la familia. O sea, ese paciente puede tener una predisposición a otra enfermedad autoinmune. Es una bandera que se levanta para estar, digamos, listos para cualquier sintomatología como esta. Entonces, el llamado a una persona que puede sentir tiene una inflamación con dolor y que puede ser simétrica, esas son las 3 características que tú has mencionado como puntos de sospecha de la artritis reumatoide, debe ir al reumatólogo inicialmente o va al internista o va al ortopeda. ¿Cuál debe ser el paso a dar en una situación donde se sospeche que tenemos esta enfermedad? Okay. Si estamos hablando, por ejemplo, con médicos de atención primaria, su médico de cabecera, el internista lo puede diagnosticar y referirlo al reumatólogo. El ortopeda, siempre digo, el ortopeda es más el traumatólogo. O sea, fue un trauma. Si no es un trauma, entonces lo ideal es que vaya a un clínico. Y aquí, por suerte, en este país todavía tenemos la ventaja de que el paciente puede elegir ir directamente a un médico ya más especializado y decir, bueno, tengo inflamación de las articulaciones, me duelen, es simétrico, déjame ir al reumatólogo, y pueden ir directamente al reumatólogo. Ok. Ya el tratamiento es esteroides, hay tratamientos específicos para artritis reumatoide, es perenne, no se cura, se controla. ¿Cómo es el comportamiento de la patología? La artritis, bueno, cuando la diagnosticamos, ¿verdad? Generalmente el paciente llega porque tiene síntomas agudos, hay mucho dolor, limitación funcional. Es una limitación, o sea, a veces llega el paciente si tiene una evolución corta, que es como esperamos que llegue el paciente, no más de 2 meses, pero puede ser 3, 4, 5 meses, el paciente viene con toda su sintomatología, o sea, está aguda, en un estadio agudo, está en crisis, lo manejamos con antiinflamatorios, esteroides, como tú bien dices, pero en artritis reumatoide se utilizan esteroides no más de 15 miligramos al día. Siempre con la idea, diciéndole al paciente, esto es por un tiempo limitado hasta que controlemos ese proceso inflamatorio, porque automáticamente vemos al paciente, le mandamos a hacer sus analíticas, radiografías simples, que es lo que utilizamos en estos pacientes. La primera puerta, sí, no tenemos que hacer resonancia, ni mucho menos. Radiografía simple, sonografía de articulaciones con un experto musculoesquelético que nos da mucha luz, sí. Mucha luz. En reumatología, la sonografía musculoesquelética es de gran ayuda. Obviamente, la única limitante es que es operador dependiente. Tiene que ser un sonografista que haga musculoesquelética y que entienda bien. Entonces, nos da mucha luz, nos ayuda muchísimo. Cuando hacemos el diagnóstico, tan pronto diagnosticamos al paciente,
iniciar tratamiento con una droga modificadora de la enfermedad, que es como le llamamos a ese conjunto de medicamentos que me van a controlar el avance de la enfermedad. Son inmunosupresores, la mayoría, metotrexate, leflunomida, sulfasalacina. Una quimio casi. Sí, pero son dosis bajas. Por ejemplo, Sí, un no, metotrexate utilizamos 15, 25 miligramos por semana. Combinado, por ejemplo, al inicio, esteroides a dosis baja, el paciente tiende a mejorar. El metotrexate o todos estos inmunosupresores inician su acción entre la 6ª a 8ª semana. Y siempre se lo decimos al paciente, porque se desespera. El paciente cree que al tomarse ese medicamento le va a quitar el dolor. Entonces le decimos, la cortisona es para mejorarle. Y comienza a actuar en 6 a 8 semanas. No se me desespere, tiene que llevar el tratamiento, es de por vida. Desde el principio se lo decimos. Lo primero que tiene que entender un paciente diagnosticado con artritis reumatoide es que va a tener medicación de por vida. De por vida. Es dependiente del tratamiento para tener una vida estable, una calidad de vida. Entonces ahí, Luis, yo le digo siempre, porque a veces se alarma, por toda la vida, digo, y usted es hipertenso, sí, y el tratamiento usted lo puede dejar, porque es de por vida. El diabético es de por vida, o sea, sea hipertenso, sea diabético, pues imagínese que la artritis es algo parecido. Además, no le va a afectar funcionalmente si usted lleva el tratamiento y su enfermedad responde, porque también tenemos un abanico amplio. Además de los DIMARS sintéticos, que son los que mencioné, algunos, por ejemplo, la hidroxicloroquina, que es un inmunomodulador, también la utilizamos, y en pacientes con síntomas leves le va muy bien y utilizan ese medicamento también por mucho tiempo. Bueno, entonces no hay tantas malas noticias para una palabra que suena un poco dura como es la artritis reumatoide. Es limitante, pero también es llevable con calidad de vida en las manos de un especialista que sepa lo que esté haciendo, porque como hablábamos, muchas veces son subdiagnosticadas y algunos médicos intentan tratarla de manera empírica y el paciente no avanza, sobre todo. Por eso es importante entender que en esta sintomatología la visita al reumatólogo debe ser obligada para no, digamos, complicar la entidad y no lograr la mejoría y la calidad de vida que buscamos cuando estas patologías aparecen. Miagna. Y perdón, si me permite añadir, sí. En el manejo, si no mejora con esas drogas sintéticas convencionales, que son las que se utilizan, que tenemos a la mano, están los biológicos. Los medicamentos biológicos, que tenemos una gran variedad en el país. Y la ventaja que tienen nuestros pacientes en República Dominicana es que a través del programa de alto costo les facilitan los medicamentos. Está bien, ellos le pueden decir, bueno, que duran mucho para entregarlo. Es cierto. Yo espero que cada vez sea más factible, más cómodo para el paciente poder accesar a esos medicamentos. Que esos programas deben mejorar con el tiempo. Por lo menos ya existen, por lo menos a veces cumplen. La gente está empoderada sabiendo que tiene esa ventana de ayuda del gobierno. Sí. Y yo creo que cada vez mejorará esa situación. Yo quisiera tocar ahora, Vianna, hay un tema del dolor de espalda. El dolor de espalda, digamos, degenerativo. El dolor de espalda que viene con la edad. El dolor de espalda que no es el tema de la hernia, el tema de la protrusión discal, pero es el tema de la osteoartrosis de la columna, o el término que ustedes los reumatólogos usan. Y que muchas veces la gente confunde con estas entidades. Y te hago la pregunta porque últimamente se ha puesto muy de moda unas rutinas de ejercicios de estiramiento para mitigar esos dolores que a veces empiezan al despertarte. Tienes dolor de espalda, invalidante, en la medida que te vas calentando en el día, vas mejorando. Y la gente no tiene una idea clara de qué es lo que le está pasando, porque puede empezar tan pronto como 45 o 50 años o llegar tan tarde como 65 o 70 años. Vamos a hablar un poquito de eso para que la gente entienda por qué le duele la espalda al levantarse y qué hacer. Ok. El dolor de espalda bajo, como lo llamamos, el paciente, como tú bien dices, se despertó en la mañana o está mucho tiempo sentado. También. Le duele, se siente un poquito tieso, como dicen ellos, tiene que calentarse y a medida que se calientan, pues va mejorando. Que no solamente ocurre con la espalda, también con las rodillas o con las articulaciones de la cadera, o sea, las coxofemorales. Eso es
ya después de cierta edad, entonces sí hablamos de artrosis. ¿A qué edad se supone que debe aparecer esta sintomatología? Bueno, para que la gente entienda, la artrosis se inicia en estadios tempranos, o sea, desde los 40 años comenzamos a tener cambios, se habla hasta desde los 35 años, pero cambios dentro del cartílago que no da síntomas. Ya después, como dependiendo también de cómo sea el individuo. Un individuo delgado puede tener 80 años, tiene su cambio de artrosis, sus cambios degenerativos y puede que no tenga dolor. Ahora, una persona en sobrepeso o una persona obesa con 50 años ya está sufriendo de dolores a nivel de rodillas, dolores a nivel de las caderas y dolores de espalda. Entonces, ya eso depende del estilo de vida y de la contextura de cada persona. O sea que, ¿qué sería consejos de prevención, consejos de mitigación, consejos de evitar o prolongar que esta sintomatología aparezca? ¿Es un tema de ejercicio, un tema dietético, un tema medicamentoso? ¿Cómo sería el consejo para los amigos? Cambiar estilo de vida. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Bueno, disminuir de peso si están en sobrepeso, si son obesos. Es lo primero. Hacer ejercicios, pero no de impacto. Porque ya hay ciertas edades que a veces queremos hacer cosas que debimos haber hecho antes. ¿Y cómo definimos impacto y el otro tipo de ejercicio? Ok, ejercicios que sean muy fuertes, como eso de saltar, el famoso Correr. bootcamp, correr en superficies duras. Bueno, el correr en general, si no se recomienda. Si van a hacer algún tipo de ejercicio, caminar en terreno. Lo ideal es en terreno de tierra, con un calzado adecuado. Pero aquí no siempre encontramos terrenos que sean tierra, sino hay terrenos de asfalto o calzadas. Entonces, utilizar un calzado adecuado. Estiramientos, tú mencionaste, sí es bueno hacer estiramientos, pero guiados, porque a veces hacen estiramientos y se quedan tiesos. Y que se me contrajo un músculo, que hizo un pasmo, o sea, que es un espasmo muscular. Sí. La natación es muy buena, pero no todo el mundo Puede tiene nadar. acceso a una piscina adecuada. O sea que sí se puede mitigar, sí se puede disminuir el impacto del paso de los años en las articulaciones que hablábamos, espalda, cadera y rodillas. Y en ese sentido, la prevención sería el ejercicio, el cuidar el peso, una dieta balanceada. No hay un medicamento preventivo para la degeneración, digamos, cartilaginosa y de la articulación. Eso no existe. No hay un medicamento así mágico. Dice, voy a tomarme una pastilla antihipertensiva, me voy a poner la insulina para la diabetes, me voy a tomar la pastilla para el colesterol o para triglicéridos. Para la artritis no existe. Para ese tipo, bueno, para artrosis. Preventivo. Bueno, artritis. O artrosis de la espalda. Bueno, estamos hablando del dolor de espalda. Sí, la gente, por ejemplo, que utilizan antiinflamatorios, analgésicos, cuando tienen el dolor. Cuando tienen el dolor, pero no de manera preventiva. No de manera continua tampoco. El colágeno lo están utilizando muchísimo. Esa es una pregunta que te iba a hacer después que tú contestaras. Hablemos de colágeno y de colágeno de las tiendas de suplementos de ejercicio, de lo que aparece online, en las plataformas, en las redes. Ya todo el mundo quiere comprar, beber, tomar, inyectarse colágeno. Háblame del colágeno. Eso que tú dices, bueno, eso es un tema. Es un tema porque ya aparece en todas partes que venden el colágeno, pero no sabemos si de verdad es colágeno o eso es un polvo, lo que sea, claro, ¿verdad? Claro. Pero ¿existe sustituto del colágeno? Existe. ¿O regenerador del colágeno en la articulación? Como regenerador, así como tal, no. No. Sí existen, por ejemplo, la glucosamina y condroitin sulfato. Se viene utilizando desde hace mucho tiempo. Y realmente la gente, yo digo, a veces la parte placebo de los medicamentos, hay quienes no le hacen nada, hay quienes dicen que le va de maravilla. Entonces, al que le va de maravilla, le decimos, sí, puede continuar usándolo. Al que no le hace nada, pues no gaste su dinero en eso. Lo mismo pasa con el colágeno, aunque con el colágeno muchos pacientes refieren mejoría. Mejora, pues perfecto, sígalo utilizando. Claro. Pero no hay estudios que digan, sí, usted para la artrosis, utilizando este medicamento, va a regenerar y va a echar todo para atrás. Anterior. En ese sentido también existe el plasma rico en plaquetas y mejorado que mucha gente utiliza en rodillas, utiliza en cadera, utiliza en hombro como una vía de regenerar. ¿Has tenido experiencia con eso? ¿Has visto mejorías en pacientes
que has atendido que han utilizado estos métodos? Sí, hay pacientes que lo utilizan, bueno, que se han ido a poner su plasma rico en plaquetas, yo no lo pongo, no lo administro, y refieren mejoría, pero la mejoría también es por un tiempo limitado. O sea, no es que lo puse y eso me regeneró y me sanó. O sea, hay un tiempo limitado que el paciente se siente muy bien, hace sus actividades del día a día sin muchas limitaciones, sin dolor, pero al tiempo vuelven otra vez. En este caso de esas artrosis, osteoartrosis o espondiloartrosis en la columna, el mejor método o el primer método diagnóstico deberá ser siempre la radiografía simple. ¿Ese es el método que ustedes usan como entrada o ya brincan inmediatamente a la tomografía o a la resonancia magnética? Okay. Primero la clínica, como clínica, edad, los síntomas, ¿y qué utilizamos? Radiografía simple. Radiografía simple porque ahí se evidencia perfectamente los osteofitos, si estamos hablando de rodilla, disminución del espacio articular, los osteofitos en meseta tibial, a nivel de cadera también. O sea que radiografía simple es el arma de ustedes. Es bastante. Que hay algo que queremos ahondar, pues ya no vamos a otro de los estudios de imagen, o tomografía o resonancia. Hay un enemigo o asesino silente del dolor de caderas, que es la sacroileitis. ¿Qué tan frecuente es la? Te digo silente porque muchas veces el paciente manifiesta dolor de cadera, dolor de espalda baja. Pensamos que es una hernia, pensamos que es un disco protruido, pensamos que es una espondiloartrosis. Sin embargo, hay situación en las articulaciones sacroiliacas que no todo el mundo se detiene a mirarlas o a estudiarlas. ¿Qué tan frecuente es la sacroileitis? Es otro punto importantísimo, porque las sacroileitis se asocian más a la patología que se llama espondiloartritis. Uh-huh. En este caso podría ser una espondilitis anquilosante, una artritis reactiva o una psoriásica. Entonces, esas sacroileitis generalmente ocurren en personas jóvenes, adultos jóvenes. En este caso estamos hablando más frecuente en varones, que es una de las patologías reumáticas que aparecen más frecuentemente en varones que en mujeres. Porque lo usual es al revés. La excepción es en reumatología hay más pacientes femeninas que masculinas. Por ejemplo, en la artritis se habla de 3:1, 3 mujeres por un hombre. En el lupus 9:1. 9:1. Sin embargo, en la espondiloartritis es más frecuente en varones y varones jóvenes. Y sobre todo esto de sacroileitis. Entonces, la sacroileitis es una de las manifestaciones clínicas de estas espondiloartritis. O sea que si un paciente tiene sacroileitis, también tendrá manifestaciones en la columna dorsal o en la columna lumbar, o puede tener en rodilla. Usualmente debutan con la sacroileitis como tal. Algunos pueden debutar. ¿Cómo llega el paciente? Como estamos hablando ya para un público para que entienda. El dolor de una sacroileitis, ellos dicen, este es el dolor como una ciática, uh-huh, en los glúteos. Es el dolor en el glúteo. Puede ser unilateral, puede ser bilateral. Okay. Generalmente en las espondilitis anquilosantes es bilateral. En las demás, por ejemplo, en la psoriásica puede ser bilateral como unilateral, y en las reactivas generalmente es unilateral. Entonces ellos dicen, es que el dolor me despierta por la noche. El dolor cuando me levanto, o sea, es insoportable. Yo me levanto como un viejito y, como dije, es en pacientes jóvenes. Y no puedo enderezarme. Entonces ya cuando nos hablan de que es un dolor luego del reposo, espalda baja, un muchacho joven, que no ha habido antecedentes de trauma, entonces hablamos de un dolor inflamatorio. Y si hablamos de dolor inflamatorio y palpamos las sacroiliacas, o sea, en esos dos huesitos atrás, donde se une el sacro con el ilíaco, lo palpamos, duele. El paciente brinca del dolor. Y ahí decimos, una sacroileitis. ¿Y qué método usas para confirmar? Para confirmar, hacemos radiografía simple, siempre de inicio. Y o sea, claro, un ojo aguzado, el mismo radiólogo, o ya como reumatólogo, que uno sabe lo que está buscando, ve edema óseo, no tiene que haber ni siquiera una disminución importante del espacio, no tiene que haber un daño de la articulación, pero con ese edema óseo nos orienta entonces a hacerle una resonancia. Esa es una de las pocas patologías en reumatología que pasamos directamente a resonancia
magnética. O sea, podemos incluso decir, vamos a hacerte una resonancia en lugar de una radiografía Claro, simple. claro. Para evidenciar la sacroileitis en estadio temprano. ¿Y qué tan frecuentes? Bueno, no la sacroileitis como tal, sino las espondiloartropatías. En general. Sí, se habla de 0.9 a 1.5, dependiendo también de la etnia. Parecido a la artritis reumatoide. Porque las espondiloartropatías son más frecuentes en raza blanca. O sea, es más frecuente en la parte, en los europeos, los caucásicos, sí, caucásicos. O sea, que no tenemos tanta... Digo, yo como radiólogo te puedo decir que en la consulta de petición de resonancias de cadera para sacroileitis, de cada 100, por decir un número, quizás 5 o 4 serían para ver o a descartar una sacroileitis. No es tan frecuente como tú dices, pero hay que tenerla en cuenta. Yo creo que hemos aprendido un poco en este episodio sobre artritis reumatoide, sobre la edad, sobre los síntomas, sobre lo que hay que hacer, un poco también de las osteoartritis degenerativas de columna, que es esa entidad donde a partir de la mañana estás impedido, pero en la manera que vas desarrollándote en el día va mejorando. Y tocamos ahora lo que es la sacroileitis, que es otra entidad que tiene alguna preeminencia en la población en general. Y Luis, perdón que te interrumpa, con respecto a eso también, o sea, estamos viendo una incidencia cada vez mayor de los datos de pacientes con espondilitis anquilosante por la mezcla. Aquí hay mucha mezcla con europeos. Y sí se ve más. Crecido, sí, por lo menos, o estamos diagnosticando más. El mismo ortopeda está mandando más pacientes al reumatólogo. Antes se quedaban con el paciente. Los oftalmólogos que ven el paciente con episodios de uveitis, porque una manifestación extraarticular de esos pacientes es la uveitis, una inflamación del ojo que produce mucho dolor, el ojo rojo y a veces visión borrosa. Cuando van al oftalmólogo y tienen un paciente 2 episodios en un año, lo envían inmediatamente al reumatólogo. Algunos oftalmólogos incluso lo envían desde el primer episodio para investigarlo. ¿Cómo lo investigamos? Un buen examen físico, mandamos a hacer una radiografía, una resonancia de pelvis y el HLA-B27, que estamos hablando de predisposición genética, es un estudio, podríamos decir, genético que se ve positivo en los pacientes, sobre todo con espondilitis anquilosante. O sea, que hay una predisposición genética. En todas, sí. Hay predisposición genética en todas las patologías reumáticas autoinmunes. Entonces, Bianna, para ir despidiendo este episodio que está muy interesante, yo creo que con la productora vamos a tener que generar una segunda invitación en la temporada para poder cubrir todos los temas, porque se nos quedan de las enfermedades autoinmunes como el lupus, como decías, y otras más que tienen cierta frecuencia. Hay mucha gente que sufre lupus y mucha gente que sufre lupus padeciendo las limitaciones que tiene el lupus cuando es sistémico. Hay que investigar órganos, hay que investigar muchas cosas, hay que estar digamos, muy arriba del paciente. Y hay otras entidades también que quizás la población no conoce con mucho detalle, que sería bueno tocarlo en un próximo episodio. Con mucho ¿Algún gusto, mensaje final a nuestra audiencia sobre qué podemos hacer para mejorar nuestra salud reumatológica? Bueno, me gustaría sí dejar, por lo menos sobre el tapete, que cualquiera de esas manifestaciones que hemos mencionado, que sea una voz de alarma. El mismo paciente, cuando presenta esos síntomas, se siente discapacitado. A veces nos llega el paciente, un paciente relativamente joven, 50 años, pon tú, que nos llegue con los datos de inflamación articular, simétrica, que no pueden ni bañarse. No pueden bañarse solo. No pueden ir al baño solo. ¿Es tan limitante? Cuando está bien activa, sí. No pueden comer solo. O sea, hay que partirle la carne. O sea, llegan con una limitación que es algo exagerado. Sí. Y claro, en una persona que quizás haya sido activa durante su vida y de repente le llega esto, pero lo lleva a una depresión. ¿En ese estadio puede volver a estar normal si es bien tratado? Sí. Entonces, cuando nos llega, por eso digo, lo ideal es verlo en los primeros 4, 6 meses. Que si nos llega pues a los 2 meses sería lo ideal. Pero por lo menos en ese periodo, estamos en el periodo de ventana donde todo se puede echar para atrás. O sea, podemos evitar el daño estructural. Yeah. Porque si el paciente nos llega con esa limitación, lo comenzamos a manejar con los medicamentos que tenemos, y lo tenemos aquí en el país, todos esos, y tampoco son tan costosos,
el paciente mejora. Obviamente, dije, después vamos a ponerle 2 meses de usarlo, comienza ya a sentir la mejoría. Lo siguen utilizando y vuelven otra vez a llevar una vida. Normalidad. Por último, Bianca, me decías útil. que vuelves a ser la presidenta de la sociedad, porque ya lo fuiste una vez, me acuerdo, hace muchos años. Y que había alguna iniciativa de la sociedad frente a la población. Creo que fue lo que me dijiste, que estaban tratando de hacer. ¿Puedes abundar un poquito en eso para cerrar ya el capítulo? Sí. 10 años después, soy presidente otra vez. Y estamos abocados, incluso en mi discurso de toma de posesión, es trabajar de la mano con los pacientes, ya sea con artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, escleroderma, o sea, con cualquiera de las enfermedades autoinmunes, las mismas espondilitis anquilosante, trabajar de la mano con ellos para que tomen conciencia de lo importante de iniciar un manejo temprano, de que todos tienen derecho a que si no responden a los medicamentos convencionales, sintéticos, tienen derecho a poder acceder a un medicamento biológico. También estamos tratando de tener conversaciones con las autoridades de alto costo, que es trabajar un mano a mano. Claro, a canalizar. O sea, por el paciente. Claro, canalizar. Por eso mismo que te dije, un paciente incapacitado es una carga para todos, para la familia, para el Estado. Es una persona que había sido productiva en su momento. Deja de ser productiva, pero al mismo tiempo el familiar tiene que atenderlo y tiene que dejar de producir. O si él produce, tiene que pagarle a otra persona que lo atienda porque se discapacitan de una forma increíble. Bueno, pues yo creo que hemos tocado un amplio espectro de la reumatología, agradeciendo enormemente a la doctora Bianca Curi su tiempo, sus informaciones y sus consejos dentro de su especialidad, y a ustedes, amigos que están en la audiencia con nosotros en Vida Wellness, gracias por su, digamos, preferencia de observarnos en cada capítulo y atentos a que estarán todos en las plataformas diferentes donde están los podcasts, como es Spotify, como es Apple, como es YouTube. Así que gracias por preferirnos y hasta un nuevo capítulo y episodio de Vida Wellness, tu verdadera guía de medicina preventiva.